Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de Apocalipsis. El estudio anterior habíamos considerado el arrebatamiento de la iglesia. Y los anteriores a ese habíamos considerado capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que nos introducían en una escena que va a ser necesaria para poder entender los capítulos que siguen. Prácticamente entramos a partir del capítulo 6 en la tercera división del libro y es necesario que tengamos en vista la autoridad y la soberanía que se nos presenta, como decía, en el capítulo 4 y 5, para también entender y aplicar correctamente los juicios que vienen y descubrir también detrás de eso el carácter de Dios. Vamos a repasar algunas cuestiones. Bueno, entonces, hablando de capítulo 4 y 5, se nos presenta el trono y el Padre, se nos presentan también a los 4 seres vivientes, se nos presenta el rollo y sus sellos, y también a Jesús en el capítulo 5 como Cordero y León. Como decía yo justamente hace un ratito, es necesario considerar el escenario que se nos presenta en el capítulo 4 y 5. Este escenario está hablando de un trono establecido sobre prácticamente en el centro de todo lo creado y rodeado por varias esferas. Acá yo lo ponía de adentro hacia afuera, pero notemos que dice que hay un trono establecido en el cielo, el pasaje, que el que está sentado en el trono tiene aspecto de jaspe y cornalina, que ya hemos estudiado su significado. Además hay un arco iris de color esmeralda que rodea también al trono y hacia afuera se van presentando ya distintos personajes, componentes, como quieras decirle. Primero y principal, cerca del trono están los 4 seres vivientes, que son ángeles especiales, creados para justamente tareas particulares, especiales. Cuando hicimos el estudio de los 4 seres vivientes vimos que son ángeles con aspectos de querubín y también con aspecto de serafín. Por favor, si ustedes no recuerdan bien esto, por favor les pido que vayan a cada estudio correspondiente de cada una de estas cosas para poder repasarlo bien y ver la autoridad y la potencia que tiene todo este escenario. Si no, se nos van a pasar por largo, por arriba, varios detalles que son importantes. También rodeando esto va a haber una multitud de ángeles enorme y bueno, después estaría todo lo creado. Lo importante del capítulo 4 y capítulo 5 de ver todo este escenario en marcha es ver que Dios tiene una soberanía sobre todas las cosas, es incomparable y el poder que tiene sobre todo, de forma tal que Él es el juez justo, Él es quien tiene soberanía y poder para llevar adelante el plan de consumación que tiene para con la humanidad y quien es la autoridad competente para poner fin al pecado y llevar adelante sus propósitos. En cuanto a los 4 seres vivientes, es necesario estudiarlo un poco, repasarlo aunque sea, porque estos 4 seres vivientes van a tener una tarea bastante particular a la hora de llamar los juicios hacia la tierra. De hecho, hoy mismo en esta lección vamos a ver que estos 4 seres vivientes llaman cada uno a los jinetes del Apocalipsis, los 4 famosos jinetes del Apocalipsis. Cada uno llama y pone en marcha a cada uno de los jinetes a medida que se van abriendo los sellos. Ya vamos a estudiar bien sobre esto. Pero a modo de repaso teníamos 4 seres vivientes que Juan ve en la visión del cielo. Cada uno lo ve con un aspecto diferente. Ya habíamos estudiado que también en el Antiguo Testamento se mencionan estos 4 seres vivientes, principalmente en Ezequiel, y que generalmente se ve a cada uno con los 4 aspectos, o sea, como si tuviera 4 caras, todas estas simbologías en uno solo. También ya hemos mencionado un poco en ese estudio, así que si quieren estudiarlo vayan directamente al estudio correspondiente. Pero vamos a ver que cada uno de estos 4 seres vivientes van a ser
un vehículo del poder y la autoridad de Dios para desencadenar los juicios. Tanto es así justamente que la orden que ellos dan y la autoridad que ellos dan no puede provenir de ellos mismos, sino más bien del trono en el que están rodeando inmediatamente. Llegamos también a mencionar en el capítulo 5 el rollo. También mencionamos en los estudios anteriores qué podría contener el rollo, qué podría simbolizar el rollo, y dijimos que el rollo, bueno, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que es el título de propiedad de todo el universo, como es, por ejemplo, John MacArthur. Hay otros que dicen que este rollo tiene los planes, el destino del mundo, el propósito que Dios tiene para el mundo está escrito acá. Hay otros que dicen que el rollo es, hablando también de juicio, justamente por esto, porque cuando se van desatando los sellos, se van rompiendo, se van abriendo, se desencadenan los juicios. Entonces muchos también piensan que son los juicios. Y yo creo un poco que son los tres, porque en definitiva el único digno de abrir el rollo, abrir cada uno de los sellos, como expresa Juan en la visión cuando se larga a llorar porque nadie es digno, no se había encontrado a nadie de abrirlo, y también como estudiamos al principio de Apocalipsis, ¿se acuerdan que al principio de Apocalipsis hacíamos mención muchísimo al pasaje de Colosenses, que decía que todo fue creado por medio de Él y para Él? Dios, Jesús, es la razón por la cual todo existe. Jesús es el destino también de todas las cosas. Ya hemos hecho un estudio de este versículo. Por lo tanto, Él es el único digno de llevar adelante la consumación de su plan para con la humanidad, para con todo lo creado. Si vamos a hablar de que la tierra va a ser juzgada, de que van a haber cambios drásticos en la tierra, ¿no estaría involucrado Jesús en esto? Por eso es que Él es el único digno de tomar ese sello y de llevar adelante tanto los juicios como los propósitos y también como su título de propiedad. Por eso es que digo que los tres serían acertados. Entramos ahora a partir del capítulo 6 hasta el 19 al tiempo de los juicios. Lamentablemente, cada vez que vayamos estudiando, avanzando en los capítulos, vamos a ver que el juicio se pone de forma más grave, va avanzando hasta agravarse mucho. Como dijimos en el estudio anterior, nosotros entendemos por varios versículos, por varios pasajes que nos dan seguridad de que vamos a ser librados de la ira venidera, que por ejemplo el de Apocalipsis 3, como se mencionó en el estudio anterior, si alguno tiene duda por favor repáselo, la iglesia no va a estar presente en este periodo de juicios, de ira, en este tiempo de angustia, como dice el Antiguo Testamento, más precisamente en Jeremías. Entonces, estudio anterior vimos que la iglesia es arrebatada, no va a estar incluida a partir de ahora en los juicios que vamos a ir desarrollando, porque recordemos también que la iglesia se vuelve a mencionar recién al final del Apocalipsis. De esta forma va a empezar lo que dice Jeremías: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Otro testamento nos menciona, por ejemplo, en Isaías 34, acercaos naciones y juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. En los siguientes minutos vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 6, vamos a encontrar una buena similitud con este pasaje de Isaías. También hay una similitud muy marcada con el pasaje de Mateo 24 que vamos a estar continuamente recurriendo para comparar los sucesos que se van dando en el Apocalipsis. Mateo 24 habla justamente del final de los tiempos,
pero en boca del Señor Jesús. Él es quien va a dar la descripción del final y esto nos va a revelar muchas cosas del Apocalipsis. Leemos entonces Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, entonces en este pasaje que hemos leído tenemos la descripción de los primeros 6 sellos. El séptimo no lo vamos a leer acá porque corresponde a un grupo aparte. Vamos a clasificarlos entonces para que quede claro. Los primeros 4 sellos mencionados son los primeros, los 4 jinetes del Apocalipsis, mejor dicho. El sello quinto y sexto van a hacer mayor referencia a la creación, es decir, primero al hombre y después al resto de la naturaleza. Y el séptimo está hablando más que nada de un conjunto de eventos que se van agravando, que contiene, por ejemplo, el séptimo sello tiene contenido dentro de sí las 7 trompetas, que ya las estudiaremos en su momento, y a su vez la última trompeta, la séptima trompeta, tiene contenida dentro de sí las 7 copas, de forma que el séptimo sello contiene todo eso junto. Por eso es que es muy complicado y vamos a estudiarlo por separado. Primero entonces vamos a hacer referencia a los primeros 4 sellos, los caballos, los jinetes del Apocalipsis. Vemos entonces que se describe primero un caballo blanco y un jinete con arco, luego un caballo bermejo y un jinete con una gran espada, un caballo negro y el jinete con una balanza, y un caballo pálido y la muerte y el Hades que le sigue. Antes que de entrar específicamente a ir uno por uno, es ilustrativo ver el caballo en la Biblia. El caballo en la Biblia es símbolo de fuerza, de poder, conquista y aún de guerra. Tenemos varios versículos que lo van a corroborar. Generalmente el que iba montando un caballo era alguien que iba a la guerra,
el que se presentaba, por ejemplo, en un caballo blanco era un vencedor o alguien de poder, de forma que el caballo tiene es un gran símbolo en diferentes ocasiones, pero siempre manifestando esto: fuerza, poder, conquista. Por ejemplo, Proverbios dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Ya se lo menciona como sinónimo de guerra. Dios hizo notar a Job la fortaleza del caballo en Job 39, o sea que estamos hablando de un elemento de guerra, un elemento que es fuerte. También se utiliza su figura para revestir a su velocidad. En Isaías, por ejemplo, no solo es un instrumento de guerra fuerte, sino que también es práctico, rápido. Y también se lo ha mencionado como para expresar confianza en el poder personal. O sea que es un símbolo bastante importante en este contexto. Bueno, introduzcámonos entonces en los primeros 4 jinetes. Vamos a ver las características que se menciona en la Biblia de cada uno de ellos. En el caso del primero vamos solamente a mencionarlas porque luego vamos a seguirlas desarrollando. Se dice entonces del primer jinete que hay un caballo blanco montado por un jinete que tiene algunas características. Por ejemplo, tiene un arco, se le da una corona y dice también que sale venciendo y para vencer. Hay algunas cositas que notar, que lo vamos a hacer a lo largo de cada uno de los jinetes. Vamos a notar primero que el cordero es, no perdamos de vista de esto, el cordero es quien abre el sello, en este caso sería el primer sello. Él es quien autoriza que se desarrolle todos los eventos que vamos a estudiar después. De esta forma, el que está en control de todo este evento es el cordero, él es quien lo inicia. Pero no solo lo inicia, sino que vamos a ver que al jinete este se le da una corona. De esta forma el Cordero, Dios mismo, sería quien le está dando la autoridad a este personaje para que lleve a cabo su tarea con éxito. Es interesante notar esto. Y también podemos ver otro símbolo de la autoridad de Dios en el llamado. Veamos que es llamado por el primer ser viviente, que podría ser el león, si seguimos el cronograma, el orden que hicimos al principio, cuando describimos los seres vivientes. Entonces es comisionado también por el primer ser viviente que está alrededor del trono. Y la orden, si bien es expresada por este ángel especial, también proviene del trono, porque es una orden de Dios, expresada por medio del ángel, pero en definitiva es de Dios, de forma que el primer jinete ya es un elemento que nos va a hablar del control de la autoridad y la soberanía de Dios sobre los eventos que se van a desencadenar de aquí en adelante. Entonces, el primer jinete ya está bien expresado esto mismo que venimos diciendo. Hay algunos otros detalles que son llamativos. Un caballo blanco. El blanco en la escritura siempre es un símbolo de pureza, de santidad. De esta forma muchos han pensado que este primer jinete tendría que ver en algo con Cristo. Vamos a ver después cuando hablemos de la identidad de este primer jinete, que el blanco ha llevado a confusión a muchas personas. Vemos también otro de los detalles que tiene un arco, pero en ningún lugar se dice que tenga una flecha o que tuviera una aljaba donde almacenar esas flechas. De esta forma también muchos comentaristas han sacado enseñanzas de esto, han sacado interpretaciones diciendo que, bueno, no sería un jinete comisionado para destrucción, o al menos en primer momento. Y bueno, ya habíamos dicho que se le da una corona y que sale venciendo y para vencer, o sea, que de esta frase podemos deducir que se le da autoridad para realizar con éxito su tarea y para extenderse, o sea que va por todo, va para extenderse bastante. El segundo jinete vemos un caballo bermejo y un jinete con una gran espada. Vamos a notar características similares. También es llamado por un ser viviente, de hecho todos los jinetes son llamados por uno de los seres vivientes, pero acá también vemos la comisión que tiene por parte del trono.
También el Cordero es quien abre el segundo sello, de forma que el Cordero también inicia el segundo jinete, también lo comisiona por medio de un ser viviente y también le va a dar autoridad. Notemos que dice que le fue dado poder para quitar la paz. Entonces también tenemos una triple autorización de Dios por medio de este segundo jinete. El caballo rojo, el color rojo estaría hablando de sangre, ¿sí? Es el típico color de la sangre y representaría la guerra. Justamente este jinete desencadena la guerra, quita la paz de la tierra para que se matasen unos a otros y con una muerte eh, no, o sea, es muy violenta el verbo que se utiliza para hablar de esta muerte. Está hablando de degollar. Y justamente representado todo esto en una gran espada. Vemos en el tercer jinete ahora un caballo negro y un jinete con una balanza. Vimos en los anteriores dos jinetes que los dos jinetes son iniciados porque el cordero abre el primero y el segundo sello, respectivamente, para el blanco y para el caballo bermejo. Vimos también que cada uno de los dos era llamado por uno de los seres vivientes, de forma que podemos decir que es el cordero quien inicia el evento, que es quien convoca al evento justamente y quien lo autoriza también, porque en los dos casos leemos, en el caballo blanco habíamos leído que le da una corona para realizar con éxito sus tareas, venciendo y para vencer, y en el caballo bermejo vemos que le da poder para quitar la paz de la tierra. Entonces, la autoridad para que estos personajes o estos eventos se desencadenen vienen de la mano justamente de Dios. En el tercer jinete no va a ser la excepción, notemos. También el Cordero es quien abre el tercer sello, también es llamado por un tercer ser viviente, y notemos que cuando habla de la voz que sale de en medio de los cuatro seres vivientes, recordemos que en medio de los cuatro seres vivientes está el trono. Por lo tanto, la voz es muy probable que provenga de Dios, casi seguro diría yo, y la voz dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta frase, primero tenemos que dilucidar de a poquito qué significa cada cosa. Un denario, según Mateo 20:2, un denario era el salario por un día. Por lo general, una persona podía comprar con el salario de un día la comida como para unas cuantas personas. Sin embargo, para alimentar a unas cuantas personas, 2 libras, por ejemplo, de trigo corresponderían a lo que consume una persona. ¿Qué está queriendo decir este versículo? Que si 2 libras se venden por un denario, el salario completo de un día alcanzaría para alimentar a una sola persona. De forma que las personas que tienen familia a cargo padecerían una gran crisis económica. Por eso es que el caballo negro va a simbolizar el hambre. Esta voz, estas condiciones del evento son establecidas directamente por Dios. De esta forma vemos que en este jinete también se cumplen la triple autorización por parte de Dios para que se lleve adelante estos eventos. En cuanto al cuarto jinete, el cuarto jinete también es desencadenado por Dios, por Jesús al romper el sello. También es llamado por el último, el cuarto ser viviente, y notemos que se le da autoridad también sobre un cuarto de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Es bastante repetitivo si uno no tiene en cuenta el escenario completo y el contexto de donde se desencadenan estas cosas, se pasa por alto. A mí se me había pasado por alto en una primera instancia. Este mensaje lo estoy volviendo a grabar porque por causas técnicas no se grabó bien cuando di el mensaje, pero esto se me había pasado de largo. Ahora cuando lo estoy repasando me estoy dando cuenta que en los 4 jinetes se repite 3 veces
la autorización y el poder que Dios concede a cada uno de estos elementos para que lleve adelante su tarea. No hace falta decir mucho. Eh, Dios tiene el control soberano y perfecto sobre cada detalle del Apocalipsis. El Apocalipsis va a seguir sus propósitos. Cada uno de los personajes, cada uno de los juicios va a seguir el propósito de Dios. Así se trate de jinetes del Apocalipsis, así se trate del anticristo, así se trate de demonios, todo va a seguir, quiera o no, la soberanía y el control y la autoridad de Dios. Por eso es que es tan maravilloso verlo ya desde el principio, desde que se abren los sellos. También lo vamos a notar cuando suenan las trompetas. Lo vamos a notar cuando se derramen las copas. La autoridad y el control de Dios está siempre presente sobre todo. Vamos a hablar un poquito ahora en cuanto a los jinetes, porque hasta ahora hicimos solamente referencia a eso. El caballo blanco, empecemos por ahí. Decíamos, el caballo blanco y el primer jinete, tenemos que preguntarnos quién es. Viendo que los cuatro jinetes representan más que nada, o por lo menos los últimos tres, representan más que nada eventos, el caballo bermejo sería guerra, el caballo negro sería hambre y el caballo pálido sería justamente pestilencia y un poco también de las anteriores. Muchos han pensado que el primer jinete debería ser también un evento, no tanto una persona. Sin embargo, hay muchos que han considerado que el primer jinete es Cristo. Esto ya había mencionado algún detalle en cuanto al color del caballo. Dijimos que el color blanco era símbolo de santidad. De forma que muchos, relacionando también un versículo que está más adelante, capítulo 19 de Apocalipsis, que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta forma, este pasaje que acabamos de leer no queda ninguna duda en absoluto de que está hablando de Jesús. De esta forma muchos dijeron, bueno, si en Apocalipsis 19 hay alguien montando un caballo blanco y no hay duda alguna de que sea Jesús, el primer jinete con un caballo blanco, como coinciden con el tema del color del caballo, dicen es Cristo. Ahora, no puede ser esto y hay un montón de razones, de motivos por cual no sería Cristo. Vamos a verlas. Primero, la ubicación. Jesús está en el cielo abriendo los sellos, eso lo estamos viendo. Abre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Después vamos a ver los siguientes, pero en este momento está iniciando los eventos. Por ubicación, Jesús no estaría montando un caballo, sino en el cielo, abriendo justamente los sellos. En cuanto al tiempo, el tiempo, Jesús dice que no va a venir sino hasta el final. Lo leemos en Apocalipsis 19. No vendría sino hasta el final de la tribulación. Entonces, en esto tampoco coincide. La descripción, a ver, cada vez que aparece Jesús en el Apocalipsis, se hace una mención honorífica, se le da un espacio suficiente como para describir y mencionar las grandezas de Jesucristo. No sería este caso, porque no se dice casi nada del jinete. Si lo comparamos, a ver, si vamos a poner en comparación Apocalipsis 19 con el pasaje este del primer jinete, y vamos a decir que es Jesús porque solamente monta el mismo caballo, estamos comparando un versículo muy escueto con otro muy desarrollado que describe demasiado a Jesucristo. Cuando describimos a Jesucristo también en el capítulo, en los primeros capítulos, vemos también un desarrollo enorme de la persona y de los detalles que rodean al Señor Jesucristo. Así que por descripción tampoco correspondería. Otra cosa muy interesante es la corona. Dice que al jinete se le entrega una corona y cuando habla de corona, habla de la corona Estéfanos. Hay dos tipos de corona.
tenemos la corona Estéfanos y la corona Diadema. Estéfanos era una corona que se le daba a las personas que resultaban victoriosas en los Juegos Olímpicos o a personajes victoriosos, guerreros triunfantes. Era más que nada un premio. En cambio, la diadema era la corona que utilizaban las autoridades, es decir, aquellas personas que gobernaban o tenían autoridad sobre algo. De forma que nosotros cuando vemos que en Apocalipsis 19 hay varias coronas, primero para empezar, tiene muchas coronas, muchas diademas, dice el capítulo 19, y lo comparamos con la descripción del primer jinete que tiene, y que ni siquiera la tiene porque se le da una Estéfanos, ahí tenemos dos diferencias muy marcadas. El tipo de corona no es el mismo, la cantidad de coronas no es la misma y podemos agregar una tercera también. El tipo de que a uno lo tenga por correspondencia y el otro se lo otorguen tampoco coincidiría. El arma también. El jinete del el arma del primer jinete es un arco que ni siquiera tiene flechas y Jesús no necesita ningún arco. Cuando se lo describe en el capítulo 19, dice que su arma es la espada aguda que sale de su boca, o sea, sería su palabra. Tampoco coincide con esto. En cuanto a los seguidores, notemos que, los jinetes que siguen después del caballo blanco son guerra, hambre y pestes. Eh, Nunca a Cristo le ha seguido esto, sino más bien él regresa con los ejércitos celestiales, como podemos leer en el capítulo 19. Y bueno, en la autorización también ya lo había mencionado, me adelanté, a que al jinete se le da poder para realizar su tarea. A Jesucristo nadie le puede dar ese poder porque él ya lo tiene por sí mismo. Otro de los detalles que me faltó decir es que el ser viviente comisiona al jinete. De esta forma, a Jesús nadie lo va a mandar a hacer nada. Así que para mí no queda ningún tipo de duda que el primer jinete no puede representar a Cristo. Sin embargo, es llamativo que se lo haya asociado a Cristo. Porque veamos que en Mateo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Empieza diciendo el versículo 5, el 4, perdón. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No llama la atención y me asombra que muchos hayan relacionado el primer jinete con Cristo. De hecho, es justamente para mí esto a lo que hace referencia el primer jinete. Son los falsos cristos. Es el engaño, es muchas personas queriendo engañar y queriendo hacerse pasar por el Mesías. Es cierto que los tres últimos jinetes son eventos, son fuerzas más que personajes. Por eso es que considero que es el engaño sería el tema del primer jinete. Muchos lo han relacionado directamente con el anticristo. Y también está bien, porque es justamente hablando de lo mismo y el anticristo es quien va a llevar la mayor importancia de este momento. Pero probablemente el anticristo todavía no tenga la importancia suficiente como para ser señalado en este primer sello. Por eso es que se lo relaciona más con el engaño que apuntándolo directamente a él. Notamos también en el resto de Mateo 24 una similitud muy grande con el resto de los jinetes. Dice, primero, sería el caballo blanco, el engaño, los falsos cristos. El versículo 6 dice, y oiréis de guerra. ¿Se acuerdan que dijimos que el segundo jinete del caballo bermejo simbolizaba guerra? Bueno, tenemos una concordancia bastante marcada hasta ahora. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Acá tenemos claramente marcado el caballo bermejo. Y después dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué caballos faltaban? El negro, el hambre y el caballo pálido, pestes. Está completito. Los cuatro jinetes del Apocalipsis están bien descritos
en este pasaje de Mateo 24, que es el Señor Jesús narrando el final de las cosas. Dice, aún no es el fin. ¿Y por qué? ¿Cómo atribuiríamos esa frase, aún no es el fin? Cuando nosotros estudiamos la profecía de Daniel, vemos que Daniel profetiza 70 semanas, de las cuales 69 estarían completas y faltaría la última semana de la profecía que se refiere justamente a los eventos de las últimas cosas. De esa última semana, Daniel la divide a la mitad, o sea, 3 años y medio y 3 años y medio. De forma que, si consideramos que los eventos de juicio van agravándose mucho, tendríamos que saber que la primera parte, los 3 años y medio primeros, van a ser medianamente leves comparado con la gravedad de la segunda parte. De esta forma, el comentario de Cristo, pero aún no es el fin, menciona justamente que se va a agravar muchísimo más. Sigue diciendo el pasaje de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En este pasaje, en esta otra parte de Mateo 24, vamos a ver que en su momento, ¿no? Pero lo anticipo como para que tengamos una idea ya, que hay también una correlación con los siguientes sellos. El quinto sello nos va a presentar un altar y almas debajo de ese altar que claman y la Biblia nos revela que son mártires. El versículo 9 entonces dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sería el quinto sello. Y el sexto sello, cuando se abre, está hablando con una claridad y una similitud impresionante de lo que describe Mateo 24-29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, ¿por qué hice toda esta descripción y toda esta comparación de Mateo 24 con los sellos del capítulo 6? Para que establezcamos sin lugar a dudas la identidad del primer jinete. Nosotros vemos una correlación muy grande entre justamente esto, los sucesos que va describiendo Mateo 24 con los sellos del Apocalipsis. De esta forma, el primer sello nos queda garantizado por esta comparación que serían falsos cristos. Según Tesalonicenses capítulo 2 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este pasaje está haciendo clara referencia al anticristo y al poder engañador que hay detrás de todo esto. Algo muy importante de notar en este pasaje clave es que demarca un tiempo, cuando hay algo que lo detiene y cuando hay algo que es quitado que ya no lo detiene. Justamente justo antes de abrir el primer sello, nosotros tenemos el arrebatamiento de la iglesia, como ya lo hemos estudiado. Y casualidad se arrebata a la iglesia y se desencadena el primer sello, es decir, el falso Cristo. De esta forma, según el pasaje de 2 Tesalonicenses, el arrebato de la iglesia y juntamente el Espíritu Santo con cada uno de los creyentes es sacado del medio de la tierra y, ojo, notemos, muchos piensan que el Espíritu Santo es exclusivamente quien detiene al anticristo y podría ser, pero el Espíritu Santo no va a dejar de obrar en la tierra, si no nadie se salvaría. De esta forma yo creo que lo que más apunta a este pasaje es más bien a la iglesia o incluso al Espíritu Santo dentro de cada uno de los creyentes. Quizás después el Espíritu Santo no actúe de la misma forma. Sea cual sea, es arrebatado con el creyente. Justamente este pasaje de Tesalonicenses marca ese límite. De esta forma nos garantiza justamente que la iglesia no va a estar en los juicios, no va a estar incluso desde el comienzo
de los juicios. Seguía diciendo el pasaje, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Reforzando un poquito más lo que charlábamos ya al principio del pasaje. Hay algunas comparaciones que podemos hacer acerca de Cristo y el anticristo. Vemos que Cristo, su ministerio público, duró 3 años y medio, lo mismo que el anticristo, al final en el gobierno establecido ya en la última parte de la tribulación. Cristo hizo milagros, señales y prodigios, y el anticristo va a intentar hacer lo mismo, pero por medio de señales y prodigios mentirosos. Cristo fue herido por nuestros pecados. El anticristo va a ser sanado de una herida mortal. Cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13 vamos a estudiarlo mucho más en profundidad. Cristo es conocido por su piedad y santidad. Ahora el anticristo va a ser conocido por ser un hombre de pecado y perdición y destrucción. Ya lo vamos a ver. Cristo fue un hombre lleno del Espíritu Santo, el anticristo será un hombre lleno de Satanás. De hecho, cuando veamos las cuestiones del anticristo, vamos a ver que el dominio no es ganado por sí mismo, sino que es otorgado por Satanás, y va a intentar formar una especie de similitud a la Trinidad divina, pero desde una especie de trilogía satánica. Cristo fue primero condenado en Jerusalén, pero muy pronto será glorificado allí. El anticristo todo lo contrario. Primero intentó ser glorificado en Jerusalén, pero más tarde será condenado allí. Y la comparación que ha llevado a la confusión a muchos, el tema del caballo blanco. Entonces tenemos una serie de similitudes con respecto a Cristo y el anticristo que justamente va a hacer que el anticristo quiera pasar por el Mesías. Daniel capítulo 9 también nos habla un poco, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Notamos entonces acá que también está hablando del anticristo. Menciona las 70 semanas, ya dijimos que las 69 primeras están completas, falta la última. Y vemos también que la última semana va a estar iniciada justamente por un pacto, dice, un pacto que va a realizar con muchos. Y esto daría inicio a la última semana de las 70 semanas de Daniel. Bueno, de esta forma, este cuadrito también introduce la comparación de la que veníamos hablando. Lo dejo solamente para señalar un solo punto. Este falso Cristo que ven al principio está bien establecido por la comparación de todos el resto de los sellos con Mateo 24 en el discurso de Jesús. Entonces, para mí no queda duda de que este caballo blanco y el jinete hablan de este falso Cristo, por cómo coincide todo y todo el resto, el contexto. Más importante que esto es que el caballo blanco viene sin flechas.
de forma tal que podríamos pensar que viene a proponer paz. Y que el éxito que va a tener, el éxito político como un personaje importante en la historia de este momento, en la historia internacional y del mundo, va a ser lograda sin flechas, es decir, sin violencia, sin imposición, va a ser mediante la palabra, mediante persuasión, mediante carisma. De esta forma viene el anticristo con paz. Pero esa paz rápidamente va a ser cambiado ese arco sin flechas por la espada del caballo bermejo y la guerra. Entonces es muy probable que este anticristo, que según Daniel comienza el Apocalipsis, o la última semana de las 70, comienza con el pacto con muchos, probablemente sea un pacto de paz. Por cómo está narrado todo el contexto, va a llegar el anticristo con paz, con una paz falsa, obviamente, que luego va a desencadenar con toda la guerra, hambre y pestilencia que sigue. Y la pregunta clave, ¿qué debe hacer el cristiano con todo esto? Porque estamos hablando que la iglesia no va a estar en este periodo. Y el Señor ha hablado en Mateo 24 también que habría que aprender de la higuera, de saber a interpretar los tiempos, pero el cristiano no se lo manda a esperar señales. De hecho, las señales van a estar luego de que la iglesia sea arrebatada. De forma que, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe esperar al Señor. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Pedro capítulo 1 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Punto número 2. No subestimar el pecado. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Saben, todos los eventos de juicio que van a venir a continuación son a consecuencia del pecado. Isaías nos decía que él va a erradicar el pecado de una vez y por todas. Y todos estos juicios tienen ese propósito, eliminar el pecado de la humanidad. Pero este pecado que a nosotros nos correspondía lo pagó Cristo. Entonces nunca subestimemos el pecado porque las consecuencias y todos los juicios gravísimos que vamos a empezar a ver son a consecuencia de esto. El pecado, el castigo que correspondía a mi pecado costó la vida del Mesías. Entonces de ninguna forma podemos darle poco valor al pecado. Muchas veces nos parecen cruentos, crueles los juicios que se desencadenan. Y hasta incluso a veces pareciera que es demasiado. Pero Dios, con su enorme autoridad, poder y soberanía, considera que cada uno de estos juicios es lo suficientemente intenso como se merece el pecado y lo suficientemente necesario como para erradicarlo. Si Dios lo ve así, nuestra forma debería ser la misma. Y si lo estamos viendo más leve es porque justamente no le estamos dando la importancia que tiene el pecado. Dios aborrece el pecado y la paga del pecado es muerte, separación continua de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, entonces concluimos que el cristiano, si bien no va a estar, el cristiano genuino, con una fe genuina en Cristo, reconociendo a Jesús como su Salvador y como su Señor, no va a estar incluido en esta etapa. Debe esperar al Señor Jesús, no tanto las señales, sino al Señor Jesús siendo sobrio, velando en oración y reconociendo que todos estos eventos van a ser desencadenados justamente a causa del pecado. El cristiano no puede vivir una vida de pecado. Por eso es que tiene que purificarse, por eso es que dice que hay que esperar lavando nuestros vestidos, por eso es que dice que hay que prepararnos, porque el pecado va a ser eliminado por completo y nuestra conducta y nuestra vida debe apañar los propósitos y la voluntad de Dios. Les agradezco mucho por la atención. En los próximos estudios seguramente iremos reforzando y repasando los conceptos que vimos acá y continuando justamente con el propósito de Dios para el mundo. Dios les bendiga.